Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos finalizando la semana número 27 con ciencias naturales. El tema que tenemos para hoy es ecosistemas terrestres. Por favor, poner mucha atención. Vamos a trabajar hoy en el texto de ciencias naturales en las páginas 67 hasta la 69 y en el cuaderno de ciencias naturales la página 36 y 37. Bien chicos, poner mucha atención. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres se desarrollan en la superficie de los continentes. Existe una importante diversidad debido a la gran variabilidad en los factores ambientales que los determinan, es decir, la disponibilidad de agua, clima, relieve, tipo de suelo, etc. Destacaremos los bosques, las praderas y los desiertos. Los bosques. El medio físico se desarrollan en zonas templadas donde las temperaturas no son ni muy bajas ni muy altas y donde llueve suficiente para sustentar el ecosistema. Los seres vivos se caracterizan por la abundancia de árboles que varían según el clima de la zona. En la península ibérica destacan el bosque mediterráneo propio de las zonas del litoral mediterráneo, donde predominan árboles de hoja perenne pequeña y dura, como pinos y encinas, y el bosque atlántico típico del noreste peninsular, donde predominan árboles de hoja grande y caduca, como robles, castaños o hayas. La fauna es rica y variada. En los bosques de la península ibérica encontramos aves como la lechuza, las urracas o las águilas, mamíferos como las ardillas, los jabalíes o los zorros, y gran variedad de reptiles e insectos, entre otros. Bien, a continuación tenemos las siguientes preguntas. Dice, responde en tu cuaderno, ¿qué es lo más característico en los bosques en cuanto al medio físico y a seres vivos? Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia que existe entre el bosque mediterráneo y el bosque atlántico? Se puede partir de los conceptos o características para determinar las diferencias. Bien, vamos a contestar estas preguntas. Entonces dice, responde en tu cuaderno, ¿no? Vamos a ver. El bosque es un ecosistema en el que predomina la vegetación frondosa y de gran tamaño, por lo general extendida a lo largo de grandes terrenos adaptados a distintos tipos de clima, tierra y relieve. El medio físico está formado por todos los componentes no vivos del ecosistema, como las rocas, el aire o el agua, y por un conjunto de factores que tienen gran influencia sobre los seres vivos, como la temperatura, la humedad o la cantidad de luz que llega al ecosistema. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia que existe entre el bosque mediterráneo y el bosque atlántico? Se puede partir de los conceptos o características para determinar las diferencias. La diferencia entre estos dos tipos de bosques radica principalmente en su ubicación, su clima y su biodiversidad. El clima, por ejemplo, el bosque atlántico posee un clima templado más fresco que se puede encontrar en el bosque mediterráneo, que se caracteriza por sus climas extremos en los meses de verano e invierno. Praderas, dice, medio físico. Son terrenos fértiles y llanos situados en las zonas de clima templado del planeta y alejados del mar. Se caracterizan por sus temperaturas relativamente moderadas, aunque existen variaciones según la zona climática en la que se encuentren. Praderas cálidas como las estepas, praderas frías como la tundra o praderas tropicales como la sabana. Los seres vivos. La vegetación está constituida por grandes extensiones de hierbas y matorrales de arbustos bajos. Se destacan las gramíneas. En ocasiones aparece algún árbol disperso como las acacias y los boabas de las sabanas. La fauna no es tan variada como en los bosques. Se destacan los roedores y las grandes manadas de herbívoros como los bisontes americanos, los antílopes asiáticos o las jirafas, las cebras y los ñus africanos. Mediante, dice, la destreza, comparen y contrasten, busquen información sobre los distintos tipos de praderas y comparen un par de ellas, completando un organizador gráfico como el de la derecha. Aquí tenemos este organizador gráfico, pero lo vamos a hacer un poco más grandecito, ahora sí. Aquí tenemos las estepas de este lado y de este lado las sabanas. ¿En qué se parecen?
Vamos a ver en qué se parecen. El clima es cálido en cierta temporada del año en ambos casos, ¿no? ¿En qué se diferencian respecto a? Aquí tenemos tipos de seres vivos y tipo de medio físico. Vamos a ver en las estepas los tipos de seres vivos. Tenemos águilas, caballos salvajes, cóndores, ñandúes, lobos, búfalos, marmotas, ratas silvestres, etc. Vamos a ver en las sabanas los tipos de animales que tenemos. Tenemos las cebras, caballos, ñus, antílopes, ciervos, gacelas, jirafas, rinocerontes, etc. Y tipo de medio físico, en invierno el clima es frío en el caso de las estepas, y en las sabanas el clima es cálido todo el año. Semejanzas y diferencias más importantes que tenemos. La semejanza sería que ambos son praderas y la diferencia sería que las sabanas son más cálidas que las estepas. La conclusión: las estepas y las sabanas son dos ejemplos de muchos biomas de la Tierra. Un bioma es una región que cuenta con plantas y formas de vida animal similares. Bien, los desiertos, dice, medio físico. La principal característica de los desiertos es la escasez de agua por la falta de precipitaciones. La temperatura es muy alta durante el día, pues se alcanzan los 40 o 50 grados centígrados, incluso más, mientras que de noche puede descender hasta los 0 grados o menos 10 grados centígrados, es decir, muy frío, ¿no? Los seres vivos, la vegetación es escasa, baja y muy dispersa. Se destacan las plantas que pueden almacenar agua en su interior, como los cactus o el nopal. La fauna también es escasa, formada por especies bien adaptadas a la extrema sequía. Algunos ejemplos son invertebrados como los escorpiones, reptiles como las serpientes o aves como los buitres. Entre los mamíferos se pueden encontrar ratones, ciervos, zorros, chacales, camellos y dromedarios. Vamos a ver, dice en grupo, lean este texto. Tabernas es una población y su zona circundante situada en el norte de Almería. Su relieve está formado por un conjunto de cárcavas recorridas por wadis, es decir, ríos secos que solo llevan agua, barro y piedras en las raras ocasiones en que llueve. En todo el año la cantidad de lluvia no llega a los 250 milímetros y las temperaturas pueden alcanzar los 47 grados centígrados durante el día y los 5 grados bajo cero durante la noche. La vegetación es escasa y rara. Encontramos cactus como las chumbera o plantas que crecen únicamente cuando llueve, como las raspalenguas. Entre la fauna se destacan aves como el roquero solitario, reptiles como la lagartija colirroja o la culebra escalera. También habitan algunos mamíferos como el zorro y el lirón cuareto. Razones por qué Tabernas se considera el único desierto propiamente dicho del continente europeo. Por sus peculiaridades geográficas está aislado de las entradas de humedad del mar y que se ha convertido en un desierto propiamente dicho. Esa es la razón. Bien, dice, ¿cuál de estas no es una característica de los bosques? Por ejemplo, ¿se desarrollan en zonas templadas? Esa sí es una característica, tenemos que ver la que no es. La vegetación está constituida por grandes extensiones de hierbas y matorrales de arbustos bajos, esta sí es, ¿no? Se caracterizan por la abundancia de árboles que varían según el clima de la zona, esa sí es característica de los bosques. Se destacan los bosques del Mediterráneo y del Atlántico, también es una característica de los bosques, entonces sería solo esta, no es característica de los bosques. Vamos a ver, dice, une con líneas las características de la columna B que pertenezcan a los términos de la columna A. Vamos a ver, la primera dice, son terrenos fértiles y llanos situados en las zonas de clima templado del planeta y alejados del mar. ¿Qué será esto? Estos serán las praderas. Vamos a la siguiente, dice, poseen escasez de agua por falta de precipitaciones. Ese es un desierto. La vegetación y la fauna son escasos y muy dispersas. También es el desierto. Y existen variaciones dadas por distintas zonas climáticas que reciben el nombre de estepas, tundras y sabanas. Estas son las praderas. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende.
El día lunes estaremos con otros interesantes temas para aprender. Que tengan, chicos, un excelente fin de semana.